Pablo García Borboroglu es presidente de la Global Penguin Society, GPS, que es la primera y única organización internacional dedicada exclusivamente a la conservación de las 18 especies de pingüinos que hoy existen en el mundo. Estudió biología marina, es conservacionista de pingüinos y es ganador de premios internacionales muy importantes en el mundo. Es una de las personas más reconocidas en materia de conservación de pingüinos, es una voz que es escuchada en instancias internacionales en la materia, que ya lleva 32 años de trayectoria llevando adelante esta labor y esta vocación que mencionábamos bien, ¿no? Que le apasiona, que lo enamora, que uno puede ver a través de su trabajo que es parte de su vida, y la verdad que es un enorme gusto poder charlar con él un poquito sobre esta carrera tan particular que llevó adelante y que hoy lo tiene como protagonista, ¿no? Como una voz de nuestra casa común, ¿no? Para cuidar a quienes viven en esta casa común antes que nosotros, muchos de nosotros. Sí. Pablo, muy buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muchas gracias por la invitación y por semejante presentación. No, Pablo, gracias a vos por atendernos y por la diferencia de atendernos en esta tarde de sábado, Pablo. No, por favor, es un gusto y aparte te agradezco mucho que poder compartir con la gente esto que, como bien decías, no es mi trabajo, pero la verdad que me apasiona realmente. Vos sabés que nosotros entrevistamos muchísimas personas y es la primera vez que hablamos con un biólogo marino, ¿no? Una profesión que por ahí no está no tenemos muchas personas a nuestro alrededor que se dediquen a la conservación de animales, a la biología marina y en especial en tu caso a la conservación de pingüinos, ¿no? Ya tenés 32 años de trayectoria, credenciales académicas y creo que profesionales impresionantes que uno las puede ver y las puede apreciar, pero me imagino que existirá un primer momento o una primera persona que te empezó a hablar de esto, ¿no? De los pingüinos, de conservar, de biología marina. ¿Cómo fue que te vinculaste con la biología marina y cómo fue esta decisión de empezar a caminar este camino de la conservación de animales? Pablo. Bueno, vos sabés que lo primero que me viene a la mente como primer contacto con lo que es naturaleza, ¿no? Sí. Fue a través de mi abuela Melania, cuando yo era muy chiquito. Ella era también una apasionada del mundo natural en sí, y ella me contaba historias de cuando ella visitaba los pingüinos aquí en Patagonia hace más de 100 años. Y para mí, en la mente de un nene de 2 años, era fantástico, ¿no? Mi abuela me contaba cuando ella iba, en esos años, en la década del 20, a las costas, donde acá no existía el ecoturismo ni nada, todavía se estaban explotando elefantes, lobos marinos, para hacer grasa, y ella como iba a las costas a disfrutarlo, y la forma en que ella me contaba, el esfuerzo de los pingüinos por alimentar a sus pichones, que después iban al mar, en esos años no se sabía nada, ¿no? Pero, digamos, de esa forma ella de alguna forma me introdujo al mundo natural. También recuerdo cuando caminábamos, por ejemplo, a la mañana bajo los árboles a buscar cascaritas de huevos que eclosionaron durante la noche. Entonces, todas estas cosas te van formando y te van generando esa conexión. Y bueno, finalmente yo al principio quería ser embajador. Mirá vos. Quería ser diplomático y estudié abogacía 2 años. Pero después dije no, me vine al sur y dije no, la verdad que me conecté mucho más con esto, y justo en esos años, en la década del 80, había mucho problema con los derrames de petróleo. Acá en Chubut morían 40.000 pingüinos por año por esa causa, y eso, bueno, me motivó también a hacer un centro de rehabilitación, a intervenir en un derrame muy grande que hubo acá, donde murieron 17.000 pingüinos en 2 meses. Y bueno, y así se fue formando la carrera más académica. Yo en un momento dije, bueno, a mí me gusta esto, porque la verdad que necesito tener herramientas, ¿no? Con las buenas intenciones no voy a poder ayudar mucho. Entonces, y ahí es cuando decidí estudiar y ser biólogo con mi orientación marina, como vos comentabas. Sin duda, y ya llevás 32 años, veía, investigando y trabajando, ¿no? con pingüinos, ¿no? Y habrá sido un camino que fuiste conociendo y descubriendo y que seguramente ha sufrido cambios a lo largo de todos estos años, ¿no? Totalmente, inclusive muy bueno esto que comentabas al principio, por ahí esto de que por ahí la gente percibe que el biólogo o el biólogo marino a veces es como un hippie
que toma mate, mirando pajaritos y que tiene una vida, ¿viste?, contemplativa y relajada. Y la verdad que en el camino de la conservación, porque una cosa es hacer ciencia, cuando vos sos científico puro, bueno, vos investigás tu objeto, tu tema, lo publicás en una revista, pero no tenés, no te involucrás necesariamente. Yo le di una beta en conservación, en donde yo soy un científico que usa la ciencia para que sea útil para la conservación de los espacios naturales y de las especies, que es diferente. Entonces, cuando trabajás en conservación, vos en realidad lo que hacemos es cambiar la conducta de la gente. Yo siempre digo, yo no le puedo decir cambiar la conducta al pingüino y decirle, mire, hay un derrame, señor pingüino, desvíese para no atravesar. No, los animales se comportan de una manera, pero es la gente la que tenemos que llegar. Y en ese camino también, bueno, no solamente digamos, el ciudadano común, sino gobiernos, políticos, sectores privados que tienen mucha fuerza y muchas veces petroleros, pesqueros, minería submarina, todas actividades que por ahí tienen un impacto sobre la fauna, en este caso los pingüinos. Entonces te vas desarrollando un perfil que no tiene mucho que ver con lo que uno se imaginó como un biólogo, ¿no? Solamente. Entonces tenés que trabajar mucho en la psicología social, saber idiomas, tener un perfil más político. A veces tenemos que tratar con los bloques políticos para conseguir estado parlamentario, para que se trate una ley o ya sea, no sé, plásticos, creación de áreas protegidas. Entonces vos decís, y por momentos te encontrás, un día estás enfrente de los nidos de los pingüinos, tirado en el piso, investigando una cosa, y a la semana estás con traje, hablando con los diputados o los senadores de algún lugar. Entonces es un trabajo que es apasionante, porque tiene un montón de aristas diferentes, ¿no? Vos mencionabas que cuando por ahí arrancabas a trabajar con pingüinos, por ahí no estaba todavía, no había evolucionado tanto la conciencia ambiental, ¿no? Que todavía hay que seguir creciendo y madurando. Y cuando te escuchaba recién hablar, se me venía también a la imagen que hoy en día hay un activismo bastante importante también alertando sobre el cambio climático, ¿no? Ahora me puedo acordar de Greta Thunberg, por ejemplo, que estuvo también siendo esta pequeña que hablaba sobre el cambio climático, pero hay un montón de personas que tratan de ir alertando sobre el cambio climático, sobre el comportamiento que los ciudadanos y ciudadanas muchas veces tenemos, ¿no, Pablo? También. Sí, y esa vos sabés que es una de las cosas que la verdad que a mí me dan esperanzas, ¿no?, del futuro, porque cuando yo tenía 10 años, yo tengo 51 ahora, cuando tenía 10, más allá de mi abuela, no era un tema que estaba en los medios, claro, no era un tema que se instalaba o que en el colegio, no se hablaba del ambiente como un tema, más allá de lo que es biología, que ves cosas como estancas, ¿no?, el ecosistema, bla, 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 pero no de conservación. Y estos temas ahora están instalados en las generaciones nuevas y ya vienen con esta impronta. Entonces, más allá, que es una de las cosas que yo siempre digo en las charlas, uno no tiene que ser biólogo necesariamente para hacer conservación. Todos tenemos nuestro rol en conservación, ya seas abogado, locutor, político, lo que fuera, porque todos convivimos con el ambiente y en mayor o menor medida tenés influencia sobre el medio que te rodea. Entonces, la gente, los chicos estos, las nuevas generaciones, van a proyectar este ADN de conservación que tienen adentro en sus tareas, sus oficios, en sus profesiones. Yo creo que eso, sumado a las nuevas tecnologías que van a permitir solucionar las macanas que ya nos mandamos, pero también a la vez evitar futuras, a mí creo que por ahí vendría la solución de muchos problemas que estamos teniendo, ¿no? El tema plástico nos envuelve literalmente. Buenas tardes, Pablo. Cristian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto. Igualmente. Te escuché hablar con tanta pasión de la naturaleza en general y particularmente de los pingüinos, y yo me preguntaba porque en el sitio oficial, por lo que estuve viendo, enuncian que trabajan para cuidar a las 18 especies de pingüinos. ¿Tenés el dato acerca de cuántas de esas especies tenemos en nuestro país? ¿En qué provincias podemos encontrarlas? Sí, perfecto. Pues es que justamente, viste que la gente generalmente percibe que hay 2 o 3 especies de pingüinos y que todas están en el hielo. Y eso es por una cuestión de Hollywood, que las películas o documentales se han enfocado en eso. En realidad, vos es que hay 18 especies, todas están en el hemisferio sur, ninguna vuela, y solamente 4 o 5 están más asociadas a ambientes antárticos o subantárticos. El resto son templados, es decir, lugares que no tienen hielo. Y estamos hablando de Sudáfrica, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda.
En nuestro país, mira, obviamente los pingüinos están desde lo que es Río Negro, de todas las provincias patagónicas, ¿no? Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y el más famoso es el magallánico, que es el blanco y negro, el más abundante, ¿no? De los que tenemos. El magallánico, después tenemos el penacho amarillo, que también puede visitarse frente a Puerto Deseado, y también en la Isla de los Estados tenemos. Después tenemos el pingüino, uno que se llama papúa, que es bastante cómico. Cuando uno lo ve parece que tuviera como en la cabeza, como si tuviera el dibujito de un auricular blanco y el pico rojo. Ese está en el canal de Beagle, en la Isla Martillo. Y después tenemos el rey, que es un pingüino muy vistoso, que tiene 90 centímetros de alto, pecho anaranjado, amarillento, que es un pingüino que desapareció por la captura hace más de 100 años para hacer aceite, y ahora está empezando a volver en la Isla de los Estados, anda dando vuelta por los fiordos chilenos, ya ha establecido alguna colonia, así que tenemos básicamente esos 4, ¿no?, en Patagonia. Sumándome, Pablo, a lo que mencionaba recién Cristian, hablando sobre las 18 especies, y vos recién mencionabas cuáles están aquí asentadas en nuestro territorio nacional, leía también que de estas 18 especies, más de la mitad hoy están en peligro de extinción, por lo menos se les da esa clasificación. ¿Cuáles son los principales motivos por la cual hoy esta más de la mitad de las especies de pingüinos están en peligro de extinción? ¿Qué se está haciendo mal? Mira, justamente el pingüino, digamos, nosotros lo que vemos es que el grupo de estas especies son mucho más vulnerables que otras especies a los cambios en su hábitat. ¿Y esto por qué? Primero porque tiene muchas características que lo hace como más sensible. Es un excelente indicador de la salud de los océanos y las costas. Porque no vuela, porque pone un huevo o 2 huevos por año, y si pierde esa temporada, perdió el año por completo. Dependen de comida que está en el océano en lugares muy impredecibles en el lugar y en el tiempo, ¿no? Entonces no es un pajarito que va a comer un árbol donde hay un fruto y va a estar ahí, está fijo y está seguro. No, los pingüinos se meten en el océano, nadan cientos, miles de kilómetros para conseguir alimento. Entonces todo esto genera un montón de variables que hacen que sean más sensibles. Pero lo que más lo embroma a los pingüinos es que si acumulan amenazas no solo en el océano, sino también en tierra. Porque si habláramos de una especie, por ejemplo, un delfín, bueno, es un animal marino, entonces tiene amenazas en el mar. El pingüino no, necesita las dos. Necesita la tierra para poder construir un nido y poner un lugar seco donde incubar huevos y criar pichones, pero a la vez se pasa 70% de su vida en el océano comiendo o migrando. Entonces, esta acumulación de amenazas es lo que está llevando a muchas especies a estar en este estado crítico de conservación. Y en el mar, las principales amenazas son cambio climático, la contaminación, antes más por petróleo y ahora está empezando a haber este problema con los plásticos, y también el mal manejo de las pesquerías, ¿no? Porque o capturan pingüinos durante las operaciones de pesca, quedan enmallados, o también por competencia con el alimento, porque están pescando en lugares que están cercanos a colonias de pingüinos. Y cuando el pingüino toca tierra, una de las principales amenazas son el disturbio humano, gente que se acerca, que no respeta, que afecta el hábitat, que provoca disturbios, que lleva perros, que hace fuego. Otro problema que hay es que la introducción de predadores nuevos. ¿Por qué? Porque los pingüinos evolucionaron durante los últimos 60 millones de años y justamente están en el hemisferio sur porque había en este hemisferio regiones o islas que no tenían predadores, ¿no? Entonces un ave que no podía volar sobrevivió, le fue bien. Pero ¿qué pasa? Cuando los humanos empezamos a colonizar estos lugares, empezamos a llevar, a propósito, sin querer, nuevos predadores. Y los pingüinos no tienen, en millones de años no han desarrollado capacidad de defenderse, ¿no? Fíjate, un ejemplo es Nueva Zelanda, es una isla, son 2 islas enormes, que no tenían mamíferos, solamente un pequeño murciélago chiquito. Pero los humanos hemos llevado de todo, y hay una especie que se llama possum, que es como una especie de, no me sale la palabra, como una zarigüeya, como una comadreja, y hay millones, 30 millones de possum que comen aves, inclusive pichones de pingüinos. Entonces, son un montón de amenazas que a veces se combinan y hacen que las especies de pingüinos, algunas no puedan recuperarse. Y algunas, como son diferentes, a algunas les va mal y a otras les está haciendo mejor, algunas que son más
que se adaptaron mejor a los cambios. Pablo, resaltás mucho el tema de las amenazas, que algunas se dan por causas humanas y otras no. Y a raíz de esto yo vi ayer que anunciaban a través de su sitio oficial, de su cuenta oficial de Instagram, que por lo menos 260 pingüinos murieron debido a la alta temperatura registrada en la provincia de Chubut. Por eso quería consultarte si esta situación se da comúnmente todos los veranos y si existe alguna forma de que estos pingüinos puedan ser resguardados del intenso calor. Bueno, vos sabés que justamente lo publicamos porque acá estamos teniendo la ola de calor esta terrible, que llegamos a los 40 grados, y justo lo que vos mencionás, hace un par de años tuvimos una ola de calor que llegó a los 44 grados en una colonia. Y ¿qué sucede? Los pingüinos están adaptados para poder mantener la temperatura corporal, ¿no? Porque viven en ambientes fríos, aún estando, cuando van al océano necesitan mantener la temperatura. Entonces, cuando hace mucho calor, no tienen la capacidad de disipar, de eliminar ese exceso de calor. Cuando están en nido, cuando tienen pichones, no abandonan nunca el nido, solamente cuando llegan a la temperatura, o a una temperatura letal, que ellos ven que están al borde de morir. Entonces, en esos momentos de calor, los pingüinos abandonan sus nidos, algunos están hasta 1 kilómetro tierra adentro, y van caminando hasta el mar para refrescarse. En ese momento, que te estoy contando hace 2 años, por ejemplo, de los 44, murieron estos 260 en el camino, porque un pingüino tiene 40 centímetros de altura, con un calor así. Imagínate el calor, la falta de aire, de oxígeno, y muchos pingüinos sanos, en buenas condiciones, murieron, obviamente, porque no resistieron el calor. Ahora, lo que estamos viendo y se está viendo en distintos lugares es si las olas de calor son más intensas, porque lo que está pasando muchas veces, como pasa en Australia, donde también pasó con los pingüinos de allá, las olas de calor son más frecuentes y si son más intensas, porque a veces vos tenés un día de mucho calor, pero ahora está pasando que tenés 4 días de mucho calor. Entonces, eso también afecta la capacidad de ellos, ¿no?, de los pingüinos de resistir. Y una pregunta que también se dio en Instagram es que lo que hay que entender que son fenómenos regionales, ¿no? Esta ola de calor acá en Patagonia está afectando 2 provincias por lo menos. La magnitud, la escala espacial es muy grande y está afectando a 25 colonias. Hay colonias que tienen 400, por ejemplo, la más grande de superficie de Chubut tiene 400 manzanas, tiene 150.000 pingüinos, entonces uno no puede intervenir. Nuestro trabajo básicamente consiste trabajamos con poblaciones naturales, entonces hay efectos como estos, este u otro, asociado al cambio climático, posiblemente, que uno sabe que no lo puedes resolver en el corto plazo. Lo que sí hacemos en nuestro trabajo se enfoca en tratar de bajar las presiones humanas, a través de mejorando la pesca, el tema del petróleo, el tema de la contaminación, el disturbio humano, todas acciones que nosotros sí podemos manejar, y de esa forma les damos a los pingüinos la posibilidad de resistir mejor o de estar en mejores condiciones para poder soportar estas otras amenazas que son de escala muy grande, ¿no es cierto?, como el tema cambio climático o olas de calor en este caso que me preguntabas. Hablábamos al inicio de la entrevista, Pablo, que la mencionábamos y también la estábamos citando recién en la entrevista, acerca de la Global Penguin Society, ¿no?, que vos construiste porque sos presidente fundador, y es la única organización internacional que se dedica a la conservación de especies de pingüinos. ¿Nos podés contar un poco cómo fue el proceso de construcción de esta organización? ¿Cómo se te ocurrió y de qué manera fuiste juntando voluntades para poder armar esta entidad? Buenísimo. Entonces, que en mi carrera más académica, como te contaba, uno hace una investigación y publicás o presentas tus resultados. Y hay un congreso internacional de pingüinos que se realiza cada 3 años. Y yo veía que con los años cada vez había como información científica excelente diciendo que los pingüinos cada vez estaban más en problemas, pero no había nada, faltaba un paso más. Entonces, a mí se me ocurrió justo en Tasmania, una de estas conferencias, decir, ¿y qué pasa si creamos una organización internacional que una todas estas voluntades y que capitalice todo este valor que hay en muchos científicos, ciencia muy buena que hay en pingüinos, pero en favor de la conservación? Entonces, trabajar de forma integrada para poder darle más voz y darle visibilidad al problema de pingüinos a nivel mundial. Entonces, y ahí dije, bueno, creamos esta organización que se llama GPS o Global Penguin Society, y ahí, como decías,
Estamos en Instagram, la página web es igual, globalpenguinsociety.org, Twitter y Facebook. Y de esa forma lo que nosotros hicimos es plantear un esquema en donde trabajamos en ciencia, pero ciencia que sea útil para conservación y para guiar acciones. Las acciones son, por ejemplo, crear áreas marinas protegidas para asegurar la comida de los pingüinos, o áreas protegidas en tierra para poder mejorar el manejo de las áreas que son visitadas por personas, hacer que haya un buen manejo, que la experiencia del turista sea buena y que el impacto en el medio y en la especie sea poca. Y un gran programa de educación, porque volviendo a tu pregunta de antes, Juan, nosotros apuntamos mucho a las próximas generaciones y a los chicos de ahora, que digamos, no tenemos que esperar, los chicos son excelentes policías ambientales, y entonces, bueno, parte de eso fue que nos dimos cuenta que la mayor parte de las comunidades cerca de los pingüinos no los conocían, no los valoraban. Entonces hemos llevado más de 7.000 chicos de acá, de Sudáfrica, de otros países de Sudamérica también, a conocer a sus pingüinos cercanos, y donamos libros, y eso ha sido muy valioso. Y en un momento dijimos, bueno, pero queremos llegar a una audiencia global, ¿no? Porque con la local está muy bien, pero entonces nos asociamos con otras, plataformas o organizaciones como Disney, National Geographic, y logramos una especie de interacción en donde ellos apoyan nuestras acciones y nosotros de alguna forma enriquecemos contenidos de películas, de documentales, o de juegos interactivos. Entonces llegamos a millones de chicos con un mensaje de conservación a través de los pingüinos, que son excelentes embajadores ambientales, ¿no? Escuchaba, Pablo, estas acciones que bien nos contabas que hacen en conjunto con otras organizaciones, pero me quería quedar puntualmente con esos chicos, esos más de 7.000 chicos, como contabas, que participaron de esa oferta educativa que ustedes ofrecen. Contanos si tuviste la experiencia de ver alguna reacción de esos chicos al encontrarse con los pingüinos, y si crees que justamente esta generación en unos años va a ser la mayor responsable de que haya un cambio de conciencia radical en cuanto a la protección del medio ambiente. Totalmente. Vos sabés que, mira, el programa justo, respondiendo a tu pregunta, mientras me preguntabas, yo me transportaba, lo comenzamos hace 13 años en un pueblito que se llama Camarones, acá, un pueblito costero, es un poblado histórico nacional, fue designado, y es un pueblo que tiene una escuela de 1900, y bueno, ahí están los chicos del pueblo, pero también hay un internado porque viven todos los nenes de los campos, pues acá, viste, en Patagonia los campos son muy alejados, entonces los nenes viven ahí en el colegio. Y también hay chicos en riesgo social que han sido asignados a ese lugar por la justicia. Entonces, cuando vos llevas a esos chicos, te agarran de la mano de una manera, porque para ellos es un regalo increíble, y estar, aparte de la colonia donde la llevamos, es estupendo, es fantástico, ¿viste? Es un lugar que, para que se transporte, Patagonia tiene esos mares azules y tenés mucha roca volcánica roja, en donde las olas chocan contra la roca, y después está la vegetación verde, y en el medio tenés los pingüinos que salen como de pastizales a través de una serranía. Es un paraíso. Entonces, llevar a los chicos ahí, que se conecten con los pingüinos, hacen que no se olviden nunca más en su vida, ¿viste? Y vos sabés que muchos de estos chicos hoy tienen 22 años ya, 23. Y en estos pueblos muchos de estos chicos se quedan, ¿no? Se quedan y se convierten en los ciudadanos. Y son tomadores de decisión de esos pueblos. Entonces, ¿de qué manera uno va llegando de alguna forma a influir, ¿no? Positivamente en todas las acciones que ocurren en estos pueblos y en otros lugares? Y vos sabés que en este pueblito pasó la infancia Juan Perón. Su madre administraba uno de los campos cercanos, y él en el verano iba a Camarones, y está la casa donde ellos vivían. Yo a veces pienso, digo, mirá si alguno de estos chicos en el futuro, el poder que uno puede llegar a tener, la influencia, ¿no? en el futuro, no como presidente, o sea, en cualquier rol, como decíamos antes, ¿no? Pablo, te escuchaba hablar recién un poco también, estabas hablando de tu vocación, y no podía dejar de pensar, ¿no? Que uno escucha la oferta educativa, la oferta universitaria, y siempre apunta a las carreras tradicionales, abogado, médico,
se habla también de carreras del futuro, como la tecnología, pero poco se escucha sobre carreras vinculadas a lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Como por ejemplo la biología marina, todo lo que tiene que ver con todas las carreras vinculadas a la conservación de especies, de flora, de fauna. ¿Pensás que quizás habría que incentivar de alguna manera y visibilizar el trabajo que llevan adelante los biólogos y las distintas carreras que se vinculan con el cuidado del ambiente, como para que estos chicos de los que estamos hablando hoy, por ahí la tengan presente al momento de decidir su vocación? Vos sabés que sí, excelente el comentario, porque viste como que no hay como una baja de las carreras, o por lo menos de las intenciones a ir hacia las ciencias, ¿no? En general. Esto es muy de nuestro país, ¿no? Yo no lo veo en otros lados, en donde la ciencia sigue teniendo vigencia y sigue despertando vocaciones, ¿no? Sería muy interesante, pero yo creo que habría que dar una vuelta de rosca a cómo se estructuran estas carreras también y a cómo se muestran a los jóvenes. Porque cuando yo me siento frente a un gobernador y le trato de llevar una propuesta, el ambiente toca todas las áreas. Entonces, yo a través de, por ejemplo, nosotros trabajamos con los pingüinos, ¿no? Nos interesa la conservación, pero esto hace que haya ambientes mucho más saludables, la gente sea mucho más saludable, y a largo plazo, si nos damos cuenta, la pandemia que estamos viviendo es por la falta de conexión del humano con la naturaleza. Entonces se necesita urgente reconectar a la humanidad con la naturaleza para poder respetar los límites planetarios que nos hemos pasado y hemos abusado de la naturaleza. Pero en lo más inmediato, a través de los pingüinos, por ejemplo, la conservación ayuda a mantener poblaciones naturales. Y esto, a través del ecoturismo, es una fuente para las economías regionales tremendamente importante. Entonces, cómo la ciencia y la conservación ayudan a la economía. Acá en Chubut hay miles y miles de familias que dependen del ecoturismo. Entonces, no pasa solamente por la conservación así utópica y linda, tiene un impacto en el bolsillo, en la supervivencia de la gente. Entonces, yo lo que, atado a tu pregunta, es cómo se puede reestructurar esto, de que no solamente sea una ciencia dura y que encerrada en un castillo de marfil y donde el científico no habla con los humanos que están los mortales, ¿viste? Yo confío, por lo menos es lo que intentamos hacer, es una ciencia mucho más viva, mucho más dinámica, mucho más que responda mucho más a las necesidades del mundo actual y de las comunidades. Entonces, a lo que cuando yo me reúno con los gobiernos, le digo, mire, esto es conveniente para el gobierno por esto, esto y esto, para la gente por esto, por esto, por esto, y los que ganan también son los pingüinos. Y en esto, los pingüinos son excelentes embajadores, porque la gente tiene una conexión emocional natural con el pingüino. Y a través del pingüino uno puede llegar a proteger grandes áreas, como hemos hecho. Pues es que hasta ahora hemos protegido 13 millones de hectáreas de hábitat terrestre y marino, pero no solamente le viene bien al pingüino, sino a todas las especies que conviven con el pingüino y que usan esos ambientes. Pero el pingüino puso la cara, le puso el pecho, y a través de este enganche se logra beneficiar a muchas otras especies. Y obviamente también beneficiar a las comunidades asociadas, ¿no? Pablo, la verdad que es un gusto escucharte, la verdad que uno se queda admirado de tu trabajo, de tu pasión por este trabajo que llevas adelante y también con ganas de ayudar, de colaborar. ¿Hay alguna manera que las personas que hoy te estén escuchando puedan colaborar con GPS de alguna manera? Sí, totalmente. Pues es que bueno, ahora en este momento, como con todo este tema de la pandemia, estamos muy restringidos con todo el tema de voluntariados y de circulación de gente, inclusive de actividades. Pero todo el tiempo nosotros publicamos en los medios que yo decía, ¿no? En la página web, globalpenguinsociety.org, en nuestras redes sociales, qué vamos haciendo, qué está pasando. Y hay gente que por ahí, yo qué sé, hay gente que o apoya económicamente o tiene expertise, por ejemplo, no, mira, yo soy bueno en tales cuestiones de redes sociales, entonces nos pueden dar una mano en algunas cuestiones que para nosotros no es lo nuestro y siempre uno necesita, o distintos perfiles. Pero hay algo que es más re importante, vos sabés que a veces uno habla con gente que viene de ciudades que no tienen mar y dice, ¿yo qué tengo que ver con un pingüino? A mí me gustan, pero no es qué hago. Y la verdad que si uno mira el planeta, está todo conectado, por la atmósfera, por el aire o por el mar, por el océano. Y un tema que nos está envolviendo, como decíamos, es el plástico.
Y el plástico es terrible y nosotros lo encontramos todo el tiempo en las colonias. Madres que están con pichones y con plásticos en los nidos, en las costas. Nosotros tenemos campañas donde llevamos a los nenes a limpiar las colonias antes de que los pingüinos lleguen y removimos todos, pero año tras año limpiamos y limpiamos. Y el tema es tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una responsabilidad individual. Hay muchas oportunidades que tenemos durante el día de evitar plástico descartable. Esa bolsita donde poner los 2 limones, el tomate, no la uses más, llévala en las manos, llévate tu bolsa reutilizable. Hay un montón de elementos descartables que no los necesitamos. Y cada año se vierten 9 billones de toneladas al mar de plástico. Y eso termina afectando al pingüino que a nosotros y a muchos nos importa. Entonces, y las cosas vuelan, y vuelan por los ríos, y después se convierten en microplásticos y están en la atmósfera, y aparece por todos lados. Entonces, algo que uno puede hacer, el que nos está escuchando, día a día, evitar, aunque sea de a poquito, cada vez más, los plásticos descartables, que realmente es un problema que está creciendo a pasos muy agigantados. Pablo, la verdad que un gustazo escucharte, ponernos en contacto con vos y desde ya vamos a seguir obviamente en contacto para seguir difundiendo un poquito toda la actividad de GPS aquí en Yo Quiero Verte. Muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista, la verdad que nos quedamos acá con Cristian asombrados y creo que con mucha curiosidad por seguir explorando sobre el mundo de los pingüinos. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por este contacto, Pablo. No, bueno, muchísimas gracias por la valoración que hacen de nuestro trabajo y gracias por permitirnos acercarnos a la gente, que para nosotros es el objetivo, ¿no? Cambiar la conducta de la gente. Sin duda, un fuerte abrazo y buen fin de semana, Pablo. Igualmente, gracias. Pasaba Pablo García Porboroglu, fundador y presidente de la Global Penguin Society, hablándonos un poquito sobre esta organización internacional que se dedica exclusivamente a la conservación de las 18 especies de pingüinos que hay en el mundo.